En este video hacemos una reflexión acerca de la naturaleza del conocimiento matemático escolar, enfatizando en la corriente de pensamiento intuicionista del matemático holandés Luisen Brouwer. Este matemático y filósofo holandés fue miembro de la Real Academia de las Ciencias, profesor de la Universidad de Ámsterdam, fundó la escuela intuicionista y rechazó vehementemente la teoría de Cantor en relación con los cardinales transfinitos. El cómo los educadores percibimos el conocimiento matemático escolar y cómo presentamos nuestras propuestas en el marco de la enseñanza-aprendizaje de los objetos matemáticos nos permite pensar y reflexionar frente a la siguiente pregunta: ¿de dónde provienen las concesiones del conocimiento matemático escolar? Entonces encontramos que la historia cuenta que durante siglos y siglos existieron diversas posiciones y discusiones sobre el origen y naturaleza de las matemáticas. Si estas matemáticas existen por fuera de la mente humana o son creaciones suyas. Si las matemáticas son exactas o son falibles. Si son corregibles o si son evolutivas. Fueron reflexiones que hicieron diversas corrientes de pensamientos como lo es el platonismo, que considera las matemáticas como verdades que han existido siempre, la corriente logicista, que entiende las matemáticas como una rama de la lógica, la corriente formalista, que considera que las matemáticas son creaciones humanas, pero solamente existen a través de axiomas, definiciones y teoremas. La corriente de pensamiento intuicionista, que considera que las matemáticas son elaboración de la mente humana a partir de percepciones a través de los sentidos. Y la corriente constructivista, que cree las matemáticas como creación de la mente humana, pero solo existe real objetos matemáticos que pueden ser construidos por procedimientos finitos a partir de objetos primitivos. Immanuel Kant, para quien la mente humana tiene una aparición inmediata de la noción de tiempo, utilizó la palabra intuición para decir apreciación inmediata, de allí la palabra intuicionismo. Entonces puede decirse que toda la matemática griega y en particular la aritmética es intuicionista y que la matemática como la concibe Kant es fundamentalmente intuicionista. Ehrenhering fue discípulo de Brouwer y otro gran exponente de la matemática intuicionista. Estudió en la Universidad de Ámsterdam bajo la dirección de Brouwer. Obtuvo su título de doctorado en 1925 con una tesis sobre la axiomación intuicionista de la geometría proyectiva. En 1930 publicó una obra relacionada con la formalización de la teoría intuicionista de Brouwer, que lo hizo un filósofo intuicionista destacado dentro del mundo del pensamiento matemático de la época. En el año
1930 se presenta una discusión entre Hitting, defensor de la teoría intuicionista de Brouwer, que fue su maestro, entre Rudolf Carnap, filósofo alemán, defensor de la corriente logicista, y el matemático húngaro John von Neumann, que defendía la corriente de pensamiento formalista. Estas discusiones donde Hitting fue un defensor y sustentó siempre la teoría de su maestro Brouwer. Ahora escuchemos la interpretación que tienen los estudiantes de formación de maestro de la Escuela Normal Superior María Martina Rodríguez frente a la corriente de pensamiento intuicionista. El intuicionismo de Brouwer viene desde las matemáticas clásicas. Él decía que la matemática clásica eran errores comunes que adoptaba el logicismo, mientras que ellos querían crear sus propias matemáticas. ¿Qué pasaba allí? Que él daba el ejemplo de que todo tenía que ir por una sucesión desde el inicio hasta el tope. ¿Por qué? Porque él tenía la concepción de que todo tenía como un inicio para seguir al otro. Él daba un ejemplo desde los números naturales. Él decía que para ir al 2 tenía que conocerse primero el 1 y así sucesivamente, y que los números eran complementos finitos. Bueno, también allí en esta concepción el logicismo era más que, eran procesos mentales, no eran procesos axiomáticos, era más desde la intuición que desde la acción, mientras que el logicismo tenía la concepción de que eran teoremas, eran darle acción y solución a los desarrollos. Bueno, a mí me pareció muy interesante la concepción que tienen los filósofos sobre el intuicionismo y a partir de los números naturales. Ellos afirmaban que para uno darle una concepción a las matemáticas se debía partir desde el origen de los números naturales. ¿Cómo así? Ellos decían que si nosotros tenemos la certeza de lo que podemos significar con el número 1, a partir de esa certeza podríamos significar también el número 2. Es decir, que para nosotros tener el valor del número 1 tenemos que hacer un proceso mental. Y ese mismo proceso mental lo podemos hacer para significar el número 2, el número 3 y así sucesivamente. Bueno, ahí también se tomaba una preconcepción del tiempo, en la cual se afirmaba que el número 2 va después del número 1. ¿Cómo así? Que si nosotros tenemos la certeza de que el número 1, ya hicimos el proceso mental de que el número 1 va primero y después va el número 2, eso se llama preconcepción del tiempo. Bueno, estos filósofos también afirmaban que la construcción de los números era intuitiva y efectiva. Inductiva en el sentido de que primero tenemos que hacer la reconstrucción del número 1, es decir, que no podemos sacar el número 2 de cualquier parte. Primero tenemos que reconocer cuál es el número 1, después cuál es el número 2, el número 3 y así formar un conjunto de números naturales. Y es efectiva en el sentido de que si ya nosotros entendimos que es el número 1, ya tenemos la certeza de que ese es el número 1, como causa y efecto. Bueno, mi posición frente a esta forma de enseñar las matemáticas es de completa compatibilidad. Me siento muy afín con esta corriente y con este estudioso de las matemáticas inglés. Mi otra posición como futuro docente es que en un mundo globalizado y que pretende ser aún más globalizado, es muy acertado tener como una de las premisas en la educación de las matemáticas la concepción logicista, dado que esta pretende dar razón de todos los conceptos matemáticos universales, utilizando la lógica propia que tiene cada ser humano, que es intrínseca. Entonces me siento muy identificado con esta forma de enseñar las matemáticas y lo haré como mi futuro en la docencia.